La historia del 4 de julio. Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad sobre el 4 de julio. El Día de la Independencia, conocido comúnmente como el 4 de julio, es un día federal feriado en los Estados Unidos que conmemora la Declaración de la Independencia de Inglaterra, un 4 de julio de 1776. Este día feriado se asocia comúnmente con los fuegos artificiales, desfiles, barbacoas, conciertos, deportes, reuniones familiares, discursos políticos y ceremonias, eventos públicos y privados, y la historia y tradiciones de los Estados Unidos también se celebran. El Día de la Independencia es el Día Nacional de los Estados Unidos, pero no fue declarada el 4 de julio, como la mayoría de las gentes piensan. La independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña fue en realidad declarada por el Congreso Continental el 2 de julio de 1776 y no el 4 de julio como la mayoría de las personas piensan. Muchos piensan que Estados Unidos de América fue fundada con principios cristianos por un grupo de hombres y de mujeres que cruzaron el Atlántico desde Europa a bordo del navío Mayflower alrededor de 1620 buscando libertad en el Nuevo Mundo, porque en sus tierras eran víctimas de persecución religiosa. Sin embargo, América no fue fundada con principios cristianos, y mucho menos con Dios en mente, sino que un grupo de individuos mayormente masones en el continente europeo ya había decidido la suerte de lo que sería más tarde la nación americana. América nunca fue fundada por principios cristianos. Las raíces de esta nación siempre estuvieron vinculadas a la masonería desde sus comienzos. Hágase estas preguntas. ¿Estableció Dios una autoridad para gobernar una nación que luego le daría la espalda? ¿Se rebelaron los padres fundadores en contra de lo que Dios había instituido? Si celebramos el 4 de julio, cristianos o no cristianos, ¿no estamos celebrando rebelión contra Dios? ¿Aún crees que Estados Unidos es una nación cristiana después de celebrar su gran revolución americana? Muchas personas aseguran que Dios nos concedió este gobierno, pero yo no comprendo por qué Él permitió que los padres fundadores se rebelaran contra Él al permitir un sistema de gobierno donde los hombres establecen sus propias leyes y autoridades. Si verdaderamente somos una nación cristiana, ¿por qué existe tanta rebelión en contra de Dios? La mayoría de las gentes, principalmente ciudadanos americanos, piensan que esta nación es cristiana. Estas mentiras acerca del 4 de julio son enseñadas en escuelas públicas, colegios y en universidades de la nación americana para controlar a aquellos que han creído todo lo que han leído o que se les ha enseñado a través de una historia fabricada. Desafortunadamente, los niños aprenden estas mentiras baratas de una historia fabricada. La Declaración de la Independencia y la masonería. Nadie sabe con certeza cuándo surgió la masonería. Una teoría aceptada por eruditos masónicos es que surgió durante la Edad Media. Desde que se celebró la primera reunión masónica en una logia en Philadelphia, Pennsylvania, en 1731, los masones han estado estrechamente asociados con el nacimiento de los Estados Unidos. Pero los archivos de membresías de las logias masónicas son raramente publicados. Muy pocos miembros dan a conocer públicamente su afiliación. Esto indica que la membresía de estos individuos es siempre un misterio y secreto. De los 56 delegados que firmaron la Declaración de la Independencia, 9 eran masones. Aunque no se ha podido comprobar que Thomas Jefferson fue un masón, en varias ocasiones compartió con individuos que sí eran. Él vivió una vida privada y muy poco se sabe de él. También John Hancock perteneció a la masonería, y otros políticos que además pertenecieron a la masonería eran el primer presidente George Washington y Benjamin Franklin. Supuestamente el segundo presidente John Adams perteneció a la masonería. Él hablaba favorablemente de esta. Hoy día existen muchos políticos y figuras prominentes que pertenecen a la masonería y los que están envueltos en asuntos políticos
tienen mucha influencia en el gobierno de esta nación. Por eso el 4 de julio es importante para los masones, porque ellos influenciaron la Declaración de la Independencia de Estados Unidos y ésta se proliferó rápidamente en las 13 colonias. La Estatua de la Libertad y la masonería. La Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad fue un regalo de un grupo de masones franceses para conmemorar la alianza de Francia y los Estados Unidos durante la Revolución Americana. Pero para los individuos que propusieron el regalo significó algo más. La Estatua de la Libertad o Libertad iluminando el mundo, nombrada así por sus creadores Édouard René de la Boulaye y Frédéric Auguste Bartholdi, es el símbolo más preciado de los Estados Unidos de América. Según Bartholdi, libertad iluminando el mundo debió haber estado por encima de todo conservadurismo, liberalismo, revoluciones radicales y agitación política, y ella debió haber sido un símbolo internacional de la libertad, justicia y la democracia, lo que en realidad nunca ha sido. Construcción de la estatua comenzó en 1870. La Boulaye propuso que los franceses financiaran la estatua y que luego los estadounidenses proporcionaran el sitio para construir el pedestal. Bartholdi, el escultor francés, diseñó la Estatua de la Libertad, pero no fue él quien originó el concepto de la estatua. La Boulaye, su compatriota, ya había propuesto la idea de crear una estatua. Édouard René de la Boulaye nació el 18 de enero de 1811 y murió el 25 de mayo de 1883. Él fue jurista, poeta, autor, diputado y activista. Frédéric Auguste Bartholdi, amigo de la Boulaye, nació 2 de agosto de 1834 y murió el 4 de octubre de 1904. Bartholdi fue el escultor que diseñó la Estatua de la Libertad. Ambos eran miembros de la masonería. El origen de la estatua. A pesar de la Estatua de la Libertad ser el símbolo más preciado de los Estados Unidos, lo que no enseñan hoy día en las escuelas públicas, colegios y universidades son los orígenes verdaderos de la estatua. Sus orígenes pertinentes giran en torno a la verdadera historia de la creación de la estatua, así como el significado detrás de ella. Sin lugar a dudas, Édouard René de la Boulaye, un masón francés, propuso la idea de una estatua que replicara una diosa romana deliberadamente, porque él reconocía que el movimiento masónico idolatraba a esta diosa. La Boulaye y su compañero Bartholdi se refirieron a ella como Libertas. Esta diosa pagana fue una adopción de los romanos de la diosa babilónica Ishtar. La Boulaye, Bartholdi y sus compañeros crearon la Estatua de la Libertad, en honor a la diosa Libertas. La diosa romana Libertas. Libertas era el nombre de una antigua diosa romana adoptada por los romanos alrededor del siglo III a.C. Ella era conocida como la diosa de la libertad personal. Libertas significa libertad y ella era la diosa de la libertad. Ella promovía ideales que apoyaban el libertinaje y era la diosa de la prostitución. Promovía la libertad sexual. Supuestamente era la diosa de la guerra. Luchó por la libertad. También era conocida como la diosa de la victoria porque la libertad debe tener la victoria con el fin de sobrevivir. Era la diosa de los inmigrantes y de los esclavos. Indudablemente los atributos de esta diosa pagana se han infiltrado en la cultura americana. Básicamente sus aberrantes atributos describen lo que la sociedad americana es hoy día, sociedad vendida al libertinaje. Sabemos que existió esta diosa debido a las evidencias que el tiempo ha dejado. Los antiguos escritos de Marcus Tullius Cícero atestiguan de esta diosa y de su templo en el Aventino en Roma, que data de 238 a.C. Varias de las representaciones romanas de la diosa Libertas han llegado hasta nuestros días en las monedas y otros artefactos. Ella era representada como una matrona en un vestido clásico y en otras ocasiones sin ropa y muy seductora, tanto en esculturas como en pinturas. A menudo aparece sosteniendo el palo de la libertad y la gorra de la libertad. También ella carga la gorra de la libertad o una corona de hojas de laurel. A veces ella carga una lanza en lugar del palo de la libertad.
Sabemos que Libertas se conocía como la madre de las rameras por medio de los escritos del filósofo romano Cícero. En sus escritos, él indicó que ella fue diosa de los griegos antes de la civilización romana. Los griegos adquirieron conocimiento de esta diosa pagana de imperios anteriores en el Medio Oriente y Egipto. La diosa se conocía como Astarte en griego y como Astarot Asera en hebreo. La Biblia la menciona en el Antiguo Testamento. El nombre Astarot es transcrito al griego como Astarte. Posteriormente el nombre fue cambiado a Afrodita. Más tarde los romanos se refirieron a ella en latín, inicialmente como Libertas y más tarde como Venus. Indudablemente el linaje de la diosa griega y de la diosa romana desciende de la diosa Ishtar, que tuvo sus orígenes en la antigua Babilonia. El término hebreo para Astarot era en sí mismo una transliteración de un dialecto babilónico del término Ishtar. Ishtar en tiempos antiguos era conocida como Inanna por el dialecto sumerio, que significa la reina del cielo. Los cananeos la llamaban Astarot, los hititas Shaushka, los fenicios la conocían como Astarte y los egipcios la llamaron Isis. La diosa romana Libertas se originó de estas diosas paganas y la famosa estatua de la libertad se originó de estas diosas. Todas estas deidades eran en realidad una sola diosa. Aparentemente, antes de establecer imperios, los griegos y romanos eligieron adorar la naturaleza de Ishtar, que ellos consideraban más atractiva, la doctrina de libertad personal. Con el paso del tiempo, otras generaciones de griegos adoptaron otras doctrinas de Ishtar e incorporaron a la diosa en su panteón de deidades, primero como Astarte y luego como Afrodita. Los romanos hicieron lo mismo, se refirieron a ella como Libertas y después como Venus. Ishtar era la diosa de la guerra, luchaba por la libertad y era la diosa del amor y promovía todo tipo de perversión. Las diosas Libertas e Ishtar son la misma diosa, con diferentes nombres, y han promovido las mismas aberraciones que por siglos han ahogado a la decadente nación americana. Un concepto masónico. Indudablemente, la famosa estatua de la libertad fue un concepto masónico concebido por la masonería. La Boule promovió la idea de crear una estatua y su amigo Bartholdi esculpió una idea en realidad. La estatua fue desarrollada por las más altas doctrinas de la masonería como símbolo de iluminación masónica y se refleja en los símbolos de la escultura, y cada uno está vinculado a la masonería. La corona de 7 estaquillas. El símbolo representa la iluminación del dios sol babilónico Shamash-Utu, que era irradiada por cada estaquilla de la corona. Estas 7 estaquillas representan cada uno de los 7 continentes y los 7 mares del mundo. La tableta. Contrario a la creencia popular, la estatua no sostiene 2 tabletas que representan los 10 mandamientos que Jehová Dios entregó a Moisés. No es verdad, solamente es una tableta con la inscripción Julio 4, 1776, escrito en números romanos. La bata o vestido. Originalmente la estatua de la libertad fue diseñada en las etapas iniciales para ser en color. Ella estaba supuesta a vestir trajes reales de escarlata y púrpura, los colores descritos en Apocalipsis capítulo 17, que la madre de las rameras viste, pero terminó siendo hecha de cobre. La antorcha. El símbolo de la antorcha fue diseñado para ser una copa de oro llena del vino de la libertad. Esta copa de oro fue hecha, pero antes de la estatua ser completada y enviada, las autoridades portuarias de New York exigieron una modificación de una llama o luz eterna que ayudara a los barcos durante las navegaciones nocturnas. Bartholdi consintió y una llama de gas natural fue construida para la estatua. La antorcha que sostiene la estatua es más que una mera luz de guía para ayudar a los barcos a navegar en la noche. La antorcha es una representación de Lucifer, Satanás. El nombre Lucifer significa portador de luz. En latín, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 describe a Satanás como un ángel de luz.
Madre de los exiliados. El poema de Emma Lazarus, The New Colossus, El Nuevo Coloso, está grabado en la base de la estatua y se refiere a la mujer representada en la estatua con el título de Madre de los Exiliados. El poema ha vinculado para siempre a la estatua con los inmigrantes de todo el mundo. La diosa babilónica Ishtar representó la diosa protectora de los inmigrantes en Babilonia. Los dioses griegos y romanos. Indudablemente, Señorita Libertad, con su estatura clásica, cara y vestimenta, proviene de la diosa romana Libertas, y su corona es una obvia reminiscencia de las similitudes de las estaquillas de los dioses del sol, el Apolo griego y romano y el Helios griego. Su corona es muy similar a la del dios sol romano Sol Invictus. El símbolo de la libertad de América es en realidad una mentira perpetrada por las sociedades secretas que buscan controlar el mundo. No es pura coincidencia que Bartholdi fue fotografiado con la mano en la chaqueta como Napoleón, quien además aparece en fotos con una mano en su chaqueta. Esta postura es simbólica en la masonería. Indudablemente todos los creadores de la famosa Estatua de la Libertad eran miembros de una sociedad secreta vinculada a la masonería. Las conexiones masónicas. Al fijarnos en la corona radiante de la estatua, notamos sus 7 estaquillas que simbolizan al sol radiando iluminación. La iluminación representa algo positivo para ellos, pero no representa a América y la libertad, sino que representa a Lucifer o Satanás. El nombre procede del latín lux, luz, y fero, llevar, que traducido sería portador de luz. La Estatua de la Libertad es un ídolo representativo de los masones y Lucifer. Las sociedades secretas se identifican con Lucifer por medio de este ídolo satánico para dedicar la nación a él y a la misma vez demostrar que ellos controlan la nación americana y todo el mundo entero. La antorcha en su mano derecha representa la luz y la iluminación, y estos elementos, incluyendo la estatua, representan a Lucifer. ¿Deben los cristianos celebrar el 4 de julio? La Biblia declara en Santiago capítulo 4 versículo 4: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». El versículo comprueba que Dios no tuvo absolutamente nada que ver con la formación de la nación americana y que no fue fundada por principios cristianos. Simplemente el 4 de julio es un día feriado creado por la masonería y por ateos anticristianos. Jehová Dios no acepta que la iglesia celebre días feriados paganos, y la Biblia confirma claramente que los cristianos no debemos celebrarlos, porque están vinculados al ocultismo y la masonería, y con costumbres que se originaron en la antigua Babilonia. El 4 de julio está vinculado con el dios Sol, que es una representación de Satanás. Tristemente, la gente cree la mentira aunque la evidencia esté enfrente de ellos. Prefieren ser manipulados por un sistema corrupto antes que renunciar a sus vanas creencias. Si alguien intenta educarlos con la verdad, inmediatamente se ponen a la defensiva y solo consideran sus propias opiniones y rechazan puntos de vista opuestos. Si la gente se aferra a días feriados o a las costumbres paganas y alguien intenta sacarlos de las dudas, rehúsan obstinadamente escuchar lo que la otra persona intenta decirles. Prefieren creer la mentira que aceptar la verdad. Jesucristo declara en Juan capítulo 8 versículo 32: «Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». La Estatua de la Libertad no es una representación de la libertad. Ella representa libertinaje y perversión para la gente hacer lo que quieran. La libertad americana se define como desorden, corrupción, inmoralidad sexual, confusión política, caos político y social y odio hacia Dios, entre otras cosas más. Este ídolo pagano representa a Satanás en todos los aspectos. La libertad que él ofrece es rebelión contra nuestro Dios y Creador. Inevitablemente los Estados Unidos de América va en dirección a un descenso rápido hacia la destrucción.
Jesucristo declara en Juan capítulo 8, versículo 44 que el diablo no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 14, versículo 6 dice que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Es hora de abrir los ojos a la verdad. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.